El país de los faraones te espera para desvelarte todos los secretos ocultos sobre Reiki y su energía. Un viaje donde vivirás las enseñanzas de los antiguos egipcios y contactarás con el Reiki de los faraones de la mano del maestro Joan Piquet. Lugares sagrados como Saqqara, Dashur o la misma pirámide de Keops te atraparán, llevándote a descubrir su maravillosa vibración ancestral cargada de historia y espiritualidad. Practica Reiki en lugares sagrados, fortaleciendo tu conexión con el universo. Meditaciones en grupo que te conectarán con la energía de los antiguos dioses. Recibe la maestría de Reiki egipcio a través de un recorrido que te mostrará toda la magia y conexión con sus ancestros y el corazón del auténtico Reiki de los faraones. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Estamos en una era un tanto interesante. Parece ser que mientras hay personas que miran al presente y van perdidos como por un laberinto, otros que miran al futuro a ver qué deparará y otros que también dedicamos buena parte de nuestra, filosofía de vida en rascar en el pasado. Quizás vamos por buen camino porque sabiendo lo que pasó o sucedió o aconteció en un pasado, podemos entender mejor el presente para impulsar a ese futuro que cada día viene más rápido. Saludamos al profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, buen día, buenos días, o buena tarde, o bona nit, depende a la hora que nos escuchan, porque esto del diferido, internet y YouTube yo ya no sé qué decir. Buenas. Sobre el tiempo, todo bueno, ya está. O sea, mañana, sea tarde, sea día, sea noche, que el tiempo se manifieste positivamente para nosotros y para la humanidad y para el destino del planeta. Y esto creo que es un buen deseo. Y tanto, pues muy bien. Y tanto que sí. Quedó en el tintero de Sapiens y a petición de muchos oyentes y por pasión nuestra, seguir hablando de la piramidología, que detrás hay mucho tema vinculado, cómo no, con quizás los cimientos de nuestra civilización, como es el antiguo Egipto. ¿Por dónde seguimos, profesor? Bueno, sin lugar a dudas. El último día nos quedamos os hablaba de la puerta de plasma electromagnético radiante, pero entraremos a eso un poco más atrás, porque me gustaría hacer un salto a la conversación que tuvimos en el programa anterior que grabamos sobre la piramidología, que es que tú hiciste un comentario sobre el tema de Napoleón. De esto nos alargamos, ¿me entiendes? A que parecía que Hitler había de alguna forma seguido los pasos de Napoleón, nunca mejor dicho, paso a paso, centímetro a centímetro. Hablamos de la carrera para llegar al Cairo y entonces sí, realmente es así. Al
igual que Mussolini, que ya comentamos, hizo esa expedición absolutamente loca a Etiopía en busca del Arca de la Alianza y no sé cuántas cosas más, pues bueno, pues en el Tercer Reich, que iban, digamos, eran más expeditivos, iban a tocar lo más importante. Y hemos de recordar que George Reisner, que fue, digamos, el primero que pudo penetrar en las entrañas de la Esfinge y descubrir los pasillos y los niveles subterráneos y documentarlo y explicarlo en todos los medios de comunicación norteamericanos, seguramente para proseguir sus investigaciones, dado su origen alemán y su vinculación con el Reino de Rumanía, seguramente viajó a Europa para buscar nuevos apoyos, y es muy posible que cuando menos estuviera muy en contacto con los egiptólogos más eminentes alemanes, que de alguna forma ya recibieron esta información o esa confirmación de lo que todos sabían o intuían, porque todos los grandes historiadores clásicos habían referido a ese mundo subterráneo, y eso pues fuera uno de los elementos que excitara, digamos, la imaginación de los líderes del Tercer Reich, en tanto en cuanto llegar a lo antes posible al descubrimiento de esta ciudad inmensa subterránea bajo el desierto y encontrar allí las claves de la historia antigua. Pero a más, en el 1935, otro investigador tuvo la suerte, entonces no existía Isaiah Watts, que es el que pone palos a todas las ruedas de la investigación, y a veces no le tenemos mucho cariño, pobre hombre, no, la verdad. Debe intentar hacerlo bien para sus amos y gerentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otro arqueólogo muy, muy reputado, Harrington Wright, entró en 1935 otra vez en el mundo subterráneo, pero esta vez hizo fotografías. Y esas fotografías, con que se iba a plantear inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, pues ya no había demasiado tiempo, ¿me entiendes?, de cuidarse de estas niñeces, entonces fueron muy divulgadas en 1935, con lo cual había una confirmación, además visual, muy importante. Pero quiero en estos momentos también dar un salto a nuestros programas anteriores y recordar que María Orsic había canalizado el encuentro, el hallazgo de esa especie de arcón hipertécnico que los nórdicos, digamos, sus informadores, digamos, estelares le habían indicado que estaba en un punto de la Antártida, y que allí se explicaba no tan solo altísimas tecnologías, sino la verdadera historia antigua de la humanidad. Y ahí debió recibir también confirmación de este mundo subterráneo que, en la medida que podamos, iremos avanzando a describirlo. Entonces, quiero decir que sí, que es muy probable que dentro, digamos, de esta expedición absolutamente, digamos, veloz a través del desierto, también había otro personaje que yo creo que fue un informador de, digamos, cómo se podía conseguir todo esto, que fue el coronel Lorenz. El coronel Lorenz fue contactado por Adolf Hitler. Adolf Hitler dio una gran admiración por la personalidad de Lorenz. Habían quedado en 1938 para encontrarse en la nueva Cancillería, y claro, curiosamente, el coronel Lorenz tuvo un, entre comillas, accidente de moto, y todo ese encuentro no se pudo conseguir. Pero bueno, viendo un poco, digamos, esto para subrayar un poco un fragmento de nuestra conversación anterior, vamos a pasar un poco al meollo del tema. El meollo del tema sigue siendo la ciudad subterránea. Pero bueno, con que ya hemos dado alguna pincelada sobre el tema de Giza, y espero poder llegar a darlo sobre el tema de la Esfinge, yo quisiera centrarme ahora en algo que es muy excepcional y que es lo que realmente nos va a poner sobre la pista de que, digamos, una vez conseguida, digamos, una manifestación que está totalmente abierta al público en estos momentos, en sus entrañas, pues bueno, lo que está cerrado, es construido muchos años más tarde. Hay alguna gente que dice Sácara fue, digamos, un diseño, digamos, de un Porsche Carrera alucinante. Giza fue, digamos, Mercedes, ¿no? Y después el resto de las pirámides fueron, es como ir en bicicleta. Hubo como una especie de, digamos, perversión o degeneración o abandono
de técnicas muy antiguas que en Sácara se emplearon, pero que se mantuvieron de alguna forma en menor cantidad, pero que son el origen de todo esto. No es la propia llanura de Giza, sino es Sácara. Sácara no está muy lejos, es la zona de los piramidólogos fanáticos, y tiene una construcción absolutamente alucinante. Y gracias a que hay la pirámide no fue construida, digamos, sobre un terreno, digamos, desértico y rocoso, y ahí se apilaron piedras, sino que fue construida sobre una excavación previa para conseguir un mundo subterráneo muy complejo y muy difícil de describir, ¿no? Es la parte importante. Es porque el inicio de la manifestación de las pirámides, una de las pirámides escalonadas de Egipto. Después hay algunas otras pirámides que siguen un poco el tanteo de escalonado, pero la más rotunda y única es la pirámide de Sácara. ¿Por qué es importante Sácara y por qué, se le da tanta importancia a todos los misterios de Giza y a los de Sácara no se les da ningún tipo de importancia? Porque Sácara, es la pornografía de la técnica secreta egipcia, o sea, está enteramente al alcance de cualquiera que quiera hacer un estudio, profundo de los misterios que esconde esa gigantesca masa de piedra. No hay tanto material como en la pirámide de Khufu, creo que son 6 millones de toneladas, sino que aquí son 900.000 toneladas, pero bueno, aquí hay mucha materia de sí. ¿Quién hace esta pirámide? Bajo el reinado del faraón Djoser hay un hombre genial, que es arquitecto, médico, científico, químico, pensador, un hombre llamado Imhotep. Hay muchos textos sobre Imhotep, y los griegos que bautizaban todo, es decir, lo trasladaban al lenguaje griego, pues le llamaron, por sus grandes conocimientos en medicina, le llamaron Asclepios, y por sus grandes conocimientos de arquitectura e ingeniería y filosofía y pensamiento, le llamaron Hermes Trismegistos, 3 veces sabio, ¿no? Estaríamos hablando, profesor, estaríamos hablando de que este personaje, o este ser, con amplísimos conocimientos, tuvo varios nombres en diferentes épocas, pero ¿era todo el mismo? Y yo creo que puede ser que de alguna forma, al igual que las pirámides, hemos dicho que se llama del fuego en medio, Piros Mides, y que un faraón, el Tot Moshe, hijo de Tot, Moshe es hijo heredero de Tot, el griego pues es Tutmosis, por ejemplo. Hay una helenización de la historia. Hay que recordar que grandes fragmentos de la historia de Egipto o de la ciencia de Egipto nos vienen a través de pensadores y científicos griegos, de Platón, de Pitágoras, de Heródoto, y por lo tanto ellos tendieron de alguna forma, o sea, Sphinx es una palabra griega, cuando en griego en el Egipto de aquel tiempo, si transliteramos el nombre jeroglífico, es Spank, entonces ellos lo tradujeron Sphinx, ¿no? Entonces yo creo que ellos dieron un nombre a un personaje. Ahora, este personaje, que ahora vamos a hablar un poco también, y volvemos a la idea de las máquinas en el tiempo. Este personaje, como gran científico, era uno de los hijos de Horus, los Shenshu Or, ¿no? Los que conocían el misterio del ojo de Horus, de la pineal. ¿Entiendes? O sea que es el núcleo de comunicación entre las frecuencias intraterrenas y las frecuencias cósmicas, y que toda la gente del Cabal nos está intoxicando con flúor y con todo lo que pueden para cortarnos todo este tipo de conexión, ¿no? Pero él y de su colegio de científicos, seguramente postatlantes, o yo siempre he pensado y defiendo que el único vestigio auténtico que hay de Atlantis es Egipto,
Después habrá otros vestigios, porque habrá otras tecnologías, habrá otras formas que no serán tan líticas de piedra, quizás materiales más livianos, pero lo que tenemos ahora de conexión con Atlantis, ahí en la mano, para cogerlo, es Egipto, ¿no? A ver si, permíteme, a ver si resulta que tanto buscar Atlantis, la Atlántida, en el océano Atlántico, resulta que no estaba tan lejos y por eso Platón la describió allá, más allá de las columnas de Hércules, y es que resulta que estaba solo cruzando en línea recta desde la antigua Grecia en lo que es el actual Egipto, porque podría ser, en las costas de Alejandría, tampoco hace tantos años, se encontraron columnas, se encontraron esfinges, se encontraron estatuas colosales, talladas increíblemente, bueno, con una perfección increíble. A ver si resulta que es algo que se hundió y no estaba tan lejos, sino que estaba en las costas de Egipto, profesor. O simplemente tergiversó la información para que la búsqueda siempre fuera en sentido contrario. Y en aquellos momentos los conocimientos de la ciencia eran absolutamente valiosos, los más mínimos conocimientos. Recordemos que, que al final todo lo que hemos estudiado nosotros, el teorema de Pitágoras, Pitágoras lo aprendió en Egipto. Él reconoce que todos los conocimientos de geometría y geometría sagrada, pues los sacó de Egipto. Entonces, quiero decir, de ahí puede haber una forma de desinformar para que no se busque en el sentido correcto. Y yo, para mí, ¿me entiendes? Soy un gran admirador del mundo grecolatino, pero donde veo la monumentalidad inexplicable, la tecnología absolutamente contradictoria, ¿no? Porque hay cosas de la historia de Egipto, ¿me entiendes?, que son absolutamente contradictorias con lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido yo tiendo a pensar que Egipto estaba dominado o estaba regido por una super élite racial distinta, y el pueblo pues era un poco como nosotros, somos unos mindonguillos y tenemos unos gobernantes que nos llevan de aquí para allá como si fuéramos nada, ¿no? Pero en aquel tiempo, digamos, mucho más relativizado. Si buscas un poquitín información de los tesoros encontrados en algunas tumbas del Valle de los Reyes, y especialmente también en la de Tutankhamón, aparecen, digamos, como unas pequeñas maquetas de como pequeños ejércitos, como si fueran nuestros juegos de soldaditos de plomo, pero hechos en cerámica, o de diferentes oficios o visiones de la vida, digamos, rural, y lo que se ve es algo absolutamente sencillo, de gente, digamos, como tribal, que no goza de ningún tipo de tecnología, ¿sabes? Pues es una cosa que dices, bueno, y después esta gente eran los que hacían lo de Abu Simbel, por ejemplo, ¿no? O sea, para huir un poco del tema de las pirámides, que se hunde en la noche de los tiempos, ¿no? Pues claro, hay muchas cosas en el mundo de Egipto muy apasionantes y hay muchas preguntas todavía sin resolver, ¿no? Hay una cosa muy interesante que a ver si estas Navidades me pongo, y aquella pregunta que todos nos hacemos, ¿no, Tristán? De, bueno, oye, ¿qué pasa? Que tenían una élite con cientos o quizás miles de personas que sabían esculpir la piedra con una perfección sin errores que a día de hoy casi sería imposible. Si tengo tiempo, voy a explicar cómo lo hacían, porque si no, algo no cuadra ni en Petra, ni en el antiguo Egipto, ni en la antigua Babilonia. Solo me falta un dato, y es tener un poco de tiempo. Disculpe, pero ha sido así esto, porque es que, dice, oiga, que no veáis que había una tecnología muy avanzada aquí. Claro, sin lugar a dudas. O sea, seguramente dominaban el láser, la levitación, a través de crear avenidas electromagnéticas, que hablaremos un poco ahora con esto de Chácara, la energía taquiónica con toda seguridad, el control de las frecuencias con toda seguridad. Y entonces, claro, esto era un colegio, los Shemshuor, era un colegio sagrado, ¿me entiendes? Que eran los científicos de aquel tiempo, pero no eran los científicos como los de ahora, que son gente que han estudiado en la universidad, luego han entrado, han hecho un proyecto, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. No, ellos eran los herederos de la ciencia antigua de Atlantis, y por lo tanto lo único que hacían era replicar la ciencia antigua de Atlantis con los medios que les habían sido transmitidos, ¿no? Bueno, y ahora que hablas de los Shemshuhor, claro, sabemos de la existencia
aparte de que y hay pinturas y grabados, e incluso bajorrelieves, que ves que hay unos seres muy altos que distan ser de lo que era el faraón de aquellos tiempos, con lo que entendemos los habitantes de aquellos tiempos, ¿no? Había una diferencia de estatura espectacular, y sabemos que existían los Shem-Shuhor porque hubo un encargo del faraón, si no recuerdo mal, Ptolomeo II, Filadelfo, de escribir la historia de Egipto, ¿no? Y ¿quién la hizo? Manetón, un hombre que tenía acceso a la biblioteca sagrada, prohibida, oculta del templo de Ra en Heliópolis. Y claro, empezó a hacer una dinastía de reyes faraones hasta que se encontraron bajando en el tiempo una serie de seres que les pusieron de nombre Shem-Shuhor. Me has hecho recordar de este apunte, gracias. Bueno, pues claro, que hemos de ver el otro día, repasando un poco mis informes, tengo afortunadamente una pequeña biblioteca de arte egipcio absolutamente extraordinaria, y que de cuando son libros de un tamaño muy grande, no tan grandes como la descripción del Egipto que hizo hacer Napoleón, que se llevó no tan solo soldados, sino, digamos, una división de científicos que midieron, representaron, y luego esto fue, digamos, transmitido a unos libros, por cierto, de gran tamaño, que algunos de ellos los he tenido en mis manos, y entonces, pues bueno, ahí lo que hicieron fue, intentaron entender esa ciencia secreta. El viaje de Napoleón sigue siendo, y la campaña de Napoleón en África sigue siendo un misterio, como ya hablamos la otra vez. Pues bueno, tengo esos maravillosos libros, y entonces me quedo siempre fascinado, porque no entiendo esas contradicciones que hay, ¿no?, entre las representaciones, digamos, la pintura hierática. ¿Por qué una gente que era capaz de realizar esculturas perfectas, y hablo ya directamente, ¿me entiendes?, la escultura en diorita que hay en el Museo del Cairo, hay otras esculturas en el Louvre, hay unas esculturas en diorita también absolutamente espectaculares, pero el Museo del Cairo, que es la del faraón Kefren, y que es espectacular, y que, por cierto, hablando de los Shem-Shuhor y del ojo de Horus, el faraón lleva en su nuca un halcón, un Horus, que le abraza con sus alas la cabeza. Es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, pues claro, hay mucho que hablar. Hasta yo he llegado un momento que, si yo tuviera tiempo ahora, tuviera el tiempo suficiente, dedicaría mucho y muy intenso al estudio de los misterios de Egipto, ¿eh? Y lo haría además con muchísimo placer, ¿no? Una cuestión, Tristán, no, sin lugar a dudas ya somos dos y unos cuantos más que nos pondríamos al grupo. Esta escultura de la que mencionas es realmente impresionante, y una vez más denota que alguien tenía una tecnología o unas manitas perfectas con un martillito y un cincel a esculpir sobre roca extremadamente de una dureza tremenda, a una perfección sin errores. Oiga, ¿cómo puede ser que esculpieran con un cincelito y unos martillos sin errores? Porque no hay errores en estas esculturas. ¿O había algo más? Impresionante, sí. Sí, que la diorita es una roca, digamos, cuarcífera o de tipo basáltico, que tú intentas hacer un agujero en la diorita con una broca de vidia buena, nueva, y se funde, solo para que entendamos el tema. Yo he tenido vasos de diorita en mis manos y no puedo entender la perfección de eso. Eso no se vacía, me tienes con una espatulita de cobre y rascando, no. Entonces incluso se ve el paso de la máquina, ¿sabes? O sea, y dices, bueno, estos tíos realmente estaban en un nivel tecnológico superior al nuestro de nuestros días, o al menos hasta donde conocemos, ¿no? Pero en el caso de Imhotep, el diseño de la pirámide de Saqqara, hay que ver un poquitín, con que está abierta realmente y se puede visitar toda la parte inferior, podemos describirla muy sucintamente.
Deberíamos tener, digamos, una posibilidad de hacerlo, digamos, con imágenes, pero voy a intentar explicaroslo de la forma más, digamos, didáctica, para que os lo podáis imaginar bien. Él y su equipo de constructores, vamos a llamarlo así, porque la extensión de Saqqara es mucho mayor que la propia pirámide. Ahí está rodeada de una serie de edificios y de cosas que son elementos resonantes, porque aquí lo que vamos a hablar es de una tecnología cuántica, ¿no? Una amplificación de la vibración electromagnética y de las frecuencias, pero entre ellas de la frecuencia Schumann, ¿no? Entonces ellos llegan allí tan tranquilitos en una meseta de roca que ya podían haber construido encima, porque era suficiente para aguantar el peso de que se le quería confiar. Y entonces lo que hacen primero de todo es excavar en la roca de una forma perfecta, a ver cómo, un pozo de 30 metros de profundidad y 10 por 10, base cuadrada. Y entonces cuando lo tienen excavado perfecto, entonces no lo dejan tal cual, sino que van y entonces empiezan a trabajar con piedra artificial y empiezan a trabajar con un tipo de piedra artificial en baldosillas para poder recubrir toda esa excavación que han hecho. Con lo cual, imaginaros la tecnología y como ya hemos hablado de la construcción de piedra artificial o de una supercerámica, que ahora seguiremos hablando de este tema, y bueno, una vez tienen terminado el pozo de 30 metros de profundidad, entonces excavan a partir del nivel bajo del pozo 5 cámaras ordenadas en los puntos cardinales. Y esas cámaras que están excavadas allí en el fondo y que son accesibles, hoy día se pueden visitar, están recubiertas de una cerámica azul hecha con sales de cobre. Ya hemos hablado de la crisolita y de la erinita cuando hacemos los análisis que había hecho Roger Davidson, que por cierto es uno de los que se ha encargado de hacer el análisis de las piedras extraídas de las pirámides de Bosnia y que de alguna forma confirma que las pirámides de Bosnia, la piedra que hay es artificial y que entonces los egipcios por descontado lo conocían de calle, ¿no? Entonces en estas cámaras forradas por esta cerámica, de pronto, cuando se empezó a excavar ese fondo de esas cámaras, se encontraron multitud de vasos de alabastro. ¿Y para qué unos vasos de alabastro allí en el fondo? Todos los que habéis trabajado un poco en el tema de las resonancias, habéis de alguna forma seguramente visitado el mundo de los instrumentos musicales tibetanos, ¿no? Entre ellos los famosos cuencos, ¿no? Entonces, bueno, frotando, aplicando una presión, pues van creando una frecuencia que puede darle intensidad hasta niveles casi, digamos, superaudibles, ¿no? Y entonces, aparte de los cuencos estos metálicos que suenan tan bien, yo tengo unos cuantos aquí, hay los cuencos de alabastro. Hay cuencos de alabastro. El alabastro no deja de ser, digamos, es un material semimarmóreo, es una especie de yeso cristalizado, y entonces tú haces un vaso de alabastro y le aplicas una fricción constante, como los vasos tibetanos, y tienen una sonoridad tremenda. Y todo eso, como los cuencos tibetanos, se puede afinar a frecuencias. Y entonces, ¿para qué entonces esos vasos y esas paredes de cerámica hechas con material cuprífero? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para conseguir de alguna forma afinar, porque cada una de las cámaras, que son 5, están afinadas con una serie de notas distintas. Y entonces, claro, esto ya es, digamos, una ciencia muy, muy precisa. La cámara, digamos, más grande está afinada a la nota si, y ahora explicaremos por qué. La cámara número 5 está afinada a la nota, eso me acuerdo, a la nota mi, efectivamente. La cámara número 4 a la nota fa, la cámara número 3 a la nota sol y la cámara número 2 a la nota la. Hay que tener en cuenta que no aparece ni el fa, el fa sí que está, ni el re ni el do,
sino que están afinados para que de alguna forma sean compatibles con la frecuencia Schumann. Esto es muy fuerte, porque según algunos de los relatos de los viajeros antiguos que pudieron visitar estas instalaciones subterráneas, dice que en el interior sonaba siempre un sonido, ¿me entiendes?, que sin hacer nada, y había como una amplificación de sonido constante, como una especie de nota profunda, ¿no? Una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, pensamos que esos vasos de alabastro estaban de alguna forma agrupados en cada cámara para que los que penetraran en ese espacio para amplificar su nivel vibracional y conseguir muchas cosas que ahora vamos a explicar, pudieran de una forma simple, a través de, de la frotación, tal y como se hace con los cuencos tibetanos, hacer sonar uno y que todos por resonancia, ¿me entiendes?, pues, resonaran, con una amplificación absolutamente, muy superior a la resonancia de un solo cuenco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo alguna experiencia con este tipo de cosas, ¿no? Aparte, pues, de haber trabajado bastante con los cuencos tibetanos, con algunos maestros. Hace mucho tiempo ya hemos hablado de que hacíamos, estas experiencias que vamos a llamarles, viajes mentales, vamos a llamarles así, ¿no? Y que fue el origen de que Olga hiciera esa canalización tan precisa del mundo subterráneo bajo la llanura de Giza. En una de las canalizaciones que hicimos nos dijeron que para entrar más rápido utilizáramos la nota sí. Y efectivamente hicimos grabar una nota sí en un órgano electrónico constante, en una cinta, y entonces para entrar en las canalizaciones teníamos la nota constantemente resonando, y puedo asegurar que eso da un resultado absoluto. Entonces, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Que en la cámara principal, la hubieran afinado la nota sí, porque de alguna forma esto es lo que te hace entrar en el viaje en el tiempo, ¿no? ¿Qué más cosas había aquí debajo, no? Porque esto es un mundo muy complejo el que estamos describiendo. Después, cuando tuvieron hechas estas cámaras, hicieron unos pozos laterales de menor tamaño, paralelos al pozo principal, y entonces de esos pozos los conectaron con otros pasadizos subterráneos que pasaban por 5 metros por debajo de las cámaras estas que estaban forradas de cerámica. ¿Y qué pasaba en estos pasadizos? ¿Por qué lo hicieron? Cuando se hacen las excavaciones y se empiezan a sacar cosas de ahí dentro, aparecen los bols de cerámica, de alabastro, aparecen en ese fondo 40.000 vasos de vidrio alquímico. O sea que hemos hablado del vidrio alquímico también cuando hablamos del René Valer de Lubitsch y todas la captación de la energía taquiónica a través de unos cristales, hechos con una serie de silicatos fundidos. Entonces, claro, ¿eso qué es lo que estaba haciendo ahí? Estaba de alguna forma reconvirtiendo la frecuencia en otro tipo de energía. Y ese tipo de energía se expandía por los pozos laterales y a través de la masa del suelo iba pasando a las cámaras superiores. Digo, ¿podría ser, Tristán, de que esos vasos, esa alquimia en estos lugares, pues no, produjera alguna distorsión en su sonoridad del campo de onda y permitiera entrar en otros espacios dimensionales? Porque si no, ¿qué significado? O sea, no se invierte tanto tiempo, esfuerzo, material, recursos para algo decorativo ahí. Estoy convencido. No, todo eso tiene una funcionalidad. Es ingeniería cuántica, y todo eso va a producir energía taquiónica y después una super energía gravitatoria.
porque hay otra cosa que es muy importante. Cuando la pirámide esté totalmente construida, porque hay algún secreto más en todo eso que estoy explicando, es muy curioso que especialmente en las pirámides de Yucatán, las conocidas, las de Palenque, Tikal y el castillo de Chichén Itzá, todos tienen 10 niveles. La pirámide de Saqqara, que también es una pirámide escalonada, a la vista tiene 6, pero ahora explicaremos que dentro de estos 6 niveles a la vista, primero se ha construido una pirámide previa de 4 niveles. Es decir, que en realidad la pirámide de Saqqara vuelve a tener 10 niveles como las pirámides del Yucatán. O sea que es muy importante ir estableciendo estos pequeños puentes para ver que la piramidología no es una ciencia aislada solo dedicada pues al mundo de Egipto, que sin lugar a dudas es una de las páginas, yo creo, decisivas y más importantes, sino que hay conexiones hacia todos los otros monumentos que se han hecho. Las pirámides de Bosnia, hasta el momento, por donde se ha ido excavando, también se va viendo que tiene, digamos, como unas terrazas escalonadas. Veremos cuando se vaya progresando hasta que se pueda exhaustivizar la excavación, a ver qué nos revela esto de aquí, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, Imhotep, que ha hecho forrar esas cámaras con esa cerámica absolutamente precisa, que han necesitado, es un vidriado perfecto, sin apenas, ningún tipo de tara. Entonces habrá necesitado un horno como mínimo que tenga una posibilidad de 10.000 grados y una duplicación, una replicación de los módulos, porque las baldosillas son muy perfectas. Están además rematadas por un arco por la parte de arriba, y después el arco está soportado prácticamente como si fuera un alto relieve por unas piezas que se parecen mucho a los jets, que después veremos representados en muchas pinturas y veremos representados en los templos de Abidos, ¿no? Que muchas veces relacionadas con esos gigantescas bombillas, entre comillas, que aparecen en uno de los altos relieves, ¿no? Y entonces ahí vemos que se está trabajando con una replicación de energías con materiales muy simples, muy lejos de la maquinización, es decir, todo es piedra artificial y cerámica hasta el momento. No aparece ningún tipo de metal por ninguna parte. Alabastro y después un vidrio alquímico. Recordar que hemos dicho que se sacaron 40.000 vasos, no 400 ni, ¿sabes? O sea, ni 4.000, 40.000 vasos. O sea, todo ese material de vidrio haciendo esta capa subterránea y captando las energías vibratorias de la Tierra, debe ser, digamos, una potencialización absolutamente brutal, mediante una reconducción o una hiperconducción de las energías telúricas, ¿no? Pero una vez tienen hecho, ¿qué hacen esta gente? El pozo lo convierten lo tapan con una pirámide, una forma de pirámide, pero es una pirámide hueca. Por lo tanto, el pozo se convierte en un obelisco. Entonces, hay justamente un teórico del tema del mundo intraterreno de Giza, que dice que las pirámides también son la punta de unos obeliscos que cuando se pueda acceder dentro y se pueda ver exactamente, digamos, lo que hay debajo de las pirámides, digamos, en perpendicularidad a su base, probablemente encontremos que las pirámides son la punta de los obeliscos intraterrenos. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte porque de momento esto es imaginación pura, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en Saqqara, sí, se entierra este obelisco y sobre este obelisco entonces se construye una primera pirámide de 4 pisos. Y después, una vez tienen aplanado alrededor de la pirámide de 4 pisos y fundamentado más el terreno, entonces elevarán la pirámide de 6 pisos, que es la que vemos ahora por encima del nivel del suelo de Saqqara, ¿no? Y entonces, pues claro, esta pirámide que van a construir arriba, ¿cómo la hacen? Con piedra artificial, tal como descubrió Roger Davidovsky y que nos comentamos en la anterior charla, ¿no? Hace con piedra artificial, básicamente con silicatos. Al ser silicatos cuarcíferos tiene, digamos, una energía piezoeléctrica positiva. Luego, curiosamente, cuando se ha ido reconstruyendo un poco todo el material
digamos que de alguna forma se había degradado alrededor de la pirámide de Sácara, se descubre que forran todo el volumen de la pirámide con piedra pómez, o sea, con un aislante. Y después encima van a terminar la pirámide con piedra caliza de la cantera de Tura. Y entonces, pues claro, aquí todo esto es una ciencia, digamos, de conjunción de materiales que, digamos, por estaticidad, sin ningún tipo de mecánica, estará transduciendo y creando una columna de energía que de alguna forma se dispersará alrededor de la pirámide y creará una cúpula electromagnética que de alguna forma, digamos, alimentará la vida alrededor de la pirámide. Claro, ahora cuando llegamos tanto a Giza como llegamos a Sácara, que es lo que vemos, un desierto, que no hay nada, y en medio aquellas masas de piedra. Pero en aquel tiempo habemos de recordar que no tan solo por los registros de los historiadores, especialmente griegos que estuvieron en esa zona, y después musulmanes también dejaron escritos con constatación de la penetración en alguno de esos lugares y descripciones, sino que yendo al Paleolítico Superior, inicios del Neolítico, en la zona del Ocar, en Argelia, donde están las famosas pinturas de Tassili, allí se dibuja a un pueblo, a una gente que vive en una zona arbórea y con ríos y con agua. Es decir, que en un momento determinado, ¿entiendes?, la zona del Sáhara no fue una zona, digamos, absolutamente estéril, sino fue justamente todo lo contrario. Y que hemos de pensar que, digamos, la pirámide de Sácara se dice que es 4.000, 4.500 años antes de Jesucristo, y a los nuevos egiptólogos más valientes que han avanzado en la datación de las pirámides por encima de la barrera temporal que, digamos, los egiptólogos musulmanes ponen, porque no puede haber nada más de 6.000 años de antigüedad, como Spaler de Lubitz, del que hablamos, que es el primero que llega a la Esfinge y se la mira y dice, esto está erosionado por agua corriente, y esto es mucho más antiguo que todo lo demás. Y entonces él empieza a decir, esto como poco tiene 10 a 15.000 años. Y luego vendrá pues John Anthony West y Robert Bauval y los geólogos que les acompañarán y confirmarán todo esto. Con lo cual hemos de pensar que toda esta zona, digamos, el paisaje que había en aquel tiempo era un paisaje fértil, ¿eh? Y entonces las pirámides lo que hacen, hablaremos también de Giza, hay muchas teorías interesantes, pero aquí en Sácara lo que está haciendo de alguna forma es un surtidor y un creador de una cúpula de energía, seguramente taquiónica, y que todo esto alimenta la vida, alimenta la vida y sobre todo regenera y de alguna forma elonga la vida. Hay otra teoría que un maestro cabalista que tuve inolvidable, que se llamaba Alejandro Martínez Torá, él se llamaba Torá, pero se hacía llamar Torá, porque era obviamente un hombre renacido que tenía unos conocimientos de cábala absolutamente extraordinarios, ¿no? Y él me decía, los obeliscos puros son una pirámide que los culmina y después una base que esa pirámide en masa genera, digamos, por contra, en su parte inferior, una pirámide especular en energía que al encontrarse con la energía telúrica produce antimateria. Y esa antimateria, en ese punto, hace que de alguna forma se corrompa el espacio-tiempo y las personas que estén ahí dentro, hablando de la pirámide de Sácara, y activando esos bols de cuarzo en meditación, lo que hacen de alguna forma es impedir el envejecimiento y quedar instalados como viajeros del espacio-tiempo. Y entonces me dice, y esa pirámide invertida, dice, siempre es muy importante que debajo tenga una pirámide física. Muchos de los viajeros que han estado en el mundo subterráneo de Giza hablan de pirámides intraterrenas. Y nuestro amigo, pues el desgraciadamente desaparecido arquitecto de París, que nunca me acuerdo de su nombre, la verdad,
se llama Jinpei o una cosa así parecida, él cuando hizo las pirámides de París trabajó justamente con esto, ¿no? La pirámide, digamos por sobre del suelo, la visible, la invisible, que es la pirámide invertida que él hace de vidrio, y después la pirámide pequeña, ¿entiendes? Que es donde se produce el encuentro de esa energía que de alguna forma, ¿me entiendes?, para el tiempo. Entonces, cuando vayáis a París, y os lo recomiendo, es una cosa que hemos hecho Olga y yo varias veces, hay que bajar allí, hay que abstraerse un poco de la gente que pasa para arriba, para abajo, con bolsas de compra, de las tiendas de no sé quién, de no sé cuándo, y entonces llegar allí y poner las manos entre el vértice de la pirámide de mármol que hay en el suelo y el vértice de la pirámide invertida. Y bueno, ya me diréis a ver qué notáis. Pero obviamente es un punto de sanación y de, yo diría, de parada del proceso degenerativo. Que si pudiéramos estar allí muchas horas, seguramente podríamos hacer algún tipo de medición biométrica, ¿no? Pues, bueno, permíteme, Tristán, estaba pensando yo que si en un tiempo remoto hubieron personas que vivieron tantos y tantos años, no fuera porque tuvieran una genética muy especial a la que tenemos, sino que simplemente iban a lugares reparadores del sistema biológico celular, ¿no? Con lo cual, si puedes dar a las células lo que necesitan, ellas no se colapsan, no se estresan y no se vuelven incluso contra el propio sistema. Y quizás, pues bueno, la capilla de Saqqara, el Asclepión, que fue pues un lugar que iban personas heridas, lisiados, enfermos, en aquella baja época del antiguo Egipto, quizás eran lo que ahora podríamos entender los hospitales de nuestros tiempos, ¿no? Claro. El templo de Eulesis, el Partenón, que es el templo de la Virgen, o sea, Partenos, en griego quiere decir virgen, es una diosa virgen, ¿no? Y porque claro, sobre el tema de los templos griegos, eran como unas casitas con un tejadito y le ponían unas columnitas y dentro, curiosamente, las columnitas estaban, digamos, en el límite y había un pasadizo entre las columnas y el bloque central, digamos el casetón central donde estaba la famosa escultura de la Atenea Partenos, ¿no? Entonces, claro, yo me voy con mi péndulo y Ferran también se va con su péndulo y nos vamos aquí a un dolmen que tenemos aquí al lado y el dolmen tiene un menhir. Y allí, pues bueno, hacemos unas mediciones con el péndulo y nos damos cuenta de que eso irradia. Y una sola piedra derecha envía energía al dolmen que está prácticamente casi a 1 kilómetro de distancia. Entonces, imagínate que una piedra tosca clavada en el suelo da esa energía, te pones ahí, te pones la espalda, haces vuelta y vuelta como los entrecots y sales pero volando. Pues ahora imagínate una columnata, ¿me entiendes?, como la del Partenón o de otros templos griegos y romanos, ¿me entiendes? Algunas tienen una formación especial que se llama la éntasis, que es una parte, digamos, en la que se ensancha un poco por la parte del principio, y todo eso produce una malla electromagnética terrible. Es decir, la gente que se va a pasear por allí y te sientas ahí, eso es una malla electromagnética brutal. Son no sé cuántas columnas las que tiene el Partenón, pero multiplicadas por la energía de esa piedra derecha que tenemos aquí cerca en el dolmen, pues imagínate la cantidad de energía que está sacando eso ahí, ¿no? Pues claro, obviamente son lugares de sanación. Las catedrales también son lugares de sanación. Yo cuando era muy joven, estaba constantemente dentro de la Catedral de Barcelona. Estaba constantemente y no sabía por qué. Me sentaba en un banquito de madera que hay al lado del coro y me estaba allí. Y no soy, digamos, especialmente ni cristiano ni católico. Tengo un respeto tremendo, digamos, por el mundo del cristianismo, ¿no? Pero tampoco soy un devoto absoluto, ¿no? ¿Sabes? O sea, soy un hombre muy abierto. Pero yo allí dentro me sentía en otro mundo. Y eso ha sido una constante en mi vida.
Cuando en París pasadoras dentro de Notre Dame, ¿me entiendes? O de Chartres, o de Reims, ¿me entiendes? Pues son lugares absolutamente fuera del tiempo. Son máquinas del espacio-tiempo. Pues bueno, pues en los templos egipcios, pues 3/4 de lo mismo. Pero es que aquí fijaros que hay una ciencia secreta extraordinaria, porque encima el Imhotep, cuando superpone los 6 niveles, digamos, visibles, no lo hace sobre el centro del pozo, sino que el pozo, de que es el obelisco, digamos, en negativo, queda en uno de los lugares. Y no lo hace porque sí, y yo no sé por qué, pero no hace porque sí, ¿me entiendes? Bueno, porque movilizar todas esas toneladas, esas 900.000 toneladas de piedra, ¿me entiendes? Para no respetar una simetría, que sería más o menos lo que... vamos a hacerlo simétrico, que sea lo facilón, ha de ser por una razón técnica muy, muy especial. Entonces nos encontramos con una máquina del espacio-tiempo colocada ahí en medio, y que es el anuncio de lo que vendrá después debajo de la Esfinge y de Giza. Y yo quería explicaros esto de la pirámide de Sácara para que veáis que hay un puente conectivo y que es un puente conectivo que tiende a desmentir de una forma radical todos. Así que vamos a hablar de los negacionistas, medios que dicen que no hay nada debajo del desierto. Ahí no se recuerda de una novela muy bonita que se llama Ayesha, no recuerdo, es un escritor francés que describe un mundo subterráneo al que se entra a través de las montañas del Atlas y que él recogió de esto, era un hombre que había estado en Argelia y que había visitado la zona, recogió todo esto, digamos, de historias y leyendas populares de la gente que vivía en las zonas, digamos, lindantes a las montañas, al Hogar o al Atlas, ¿no? Y entonces quiero decirte, hay una tradición, digamos, de mundo subterráneo, de mundo agártico, que dirían los tibetanos, que esto algún día podemos hablar de este tema, hay una tradición muy profunda, ¿no? Y bueno, pues aquí nos encontramos con este tema. Y os quería explicar un poco lo de Sácara. También hay que imaginarse que Sácara no es un lugar desértico, sino que debió ser un lugar extremadamente poblado. Alrededor de la pirámide no tan solo hay una serie de elementos que hay como unas capillas, pero son capillas que no tienen nada dentro. Y dices, bueno, ¿y estos tíos por qué hicieron esto allí? Es que son elementos resonadores. Entonces son elementos de crear una resonancia de toda esta energía que la pirámide, a través de esta superposición de materiales, piedra artificial, piedra pómez y caliza de la cantera de Tura, y toda la emanación subterránea que hemos descubierto, pues bueno, pues todo eso, necesitamos los elementos de resonancia y amplificación. ¿Y qué es lo que hay al lado? Hombre, obviamente, seguramente en aquellos tiempos, la población, digamos, tribal de Egipto, seguramente vivía pues en casas de adobe, mientras que después con el tiempo han ido desapareciendo, ¿no? Porque es básicamente barro, arena, o pequeñas piedras, a veces mezclados con paja, como en la civilización Dogón, ¿no? O en los Ksars del centro de Marruecos, que hay algunos maravillosos, el de Aït Ben Haddou, que habrá quedado destruido por el terremoto este último que ha habido, ¿no? Y entonces esto, digamos, es una arquitectura frágil, medio disoluble en el tiempo, y entonces esto, tenemos aquí a un querido gato, entonces ven aquí, a esto. Bueno, es que es normal, ya lo oíamos. Sí, porque claro, bueno, nos quedan 2 minutos para hablar de gatos, pero lo que está claro es que el gato va donde tiene que ir porque sabe que tiene una función concreta. Aparte que le des unos mimitos y un poquitín de comidilla. Profesor, vamos a 2 minutos con cuenta atrás. Vamos allá. Vale, vamos a dejar el tema pues un poquitín cerrado, pero quiero explicaros algunas cosas sobre la llanura de Sácara. A medida que se va amplificando y los lugares, cada vez cuesta más encontrar, vestigios arqueológicos en Egipto que no hayan sido excavados, pues se va intentando pues en terrenos que no se habían buscado antes. Y ahora, alrededor de Sácara se han descubierto mastabas, tumbas subterráneas, y hay una muy curiosa que se excavó hace 4 o 5 años, en las que se han encontrado más de 200 gatos
disecados, momificados. Entonces, ya sabes que en Egipto los gatos tenían una diosa y habían los templos de los gatos a la diosa Bastet, pero yo aquí empiezo a hacerme una serie de preguntas sobre el tema de la momificación masiva de animales en el antiguo Egipto, porque ellos momificaron gatos, momificaron perros, momificaron halcones, momificaron cobras y momificaron cocodrilos que tenían uno momificado en las manos procedente de una excavación de allí, ¿no? Entonces me pienso, bueno, ¿y estos por qué momificaban estos animales que les gustaban mucho y cuando se morían los querían tener al lado? ¿O es que hacían sacrificios de sangre? ¿O es que el Serapeum de Sácara, donde supuestamente enterraban toros, eran toros sacrificados en alguna ceremonia ritual, como más adelante recogerán los sacerdotes de las religiones mitraicas, ¿no? Que de alguna forma están relacionadas también con tradiciones perdidas en lo más profundo de los tiempos. Y esto lo dejo aquí pues un poquitín, digamos, como un interrogante, porque nadie ha pensado que estos cientos de animales, en el caso de este enterramiento cerca de Sácara, que han empezado a sacar gatos, son 200. Digamos, no son 2 gatitos ni 20 gatitos que tenía el señor de la tumba que está al lado, sino que son... Esto a mí me suena, ¿me entiendes?, a sacrificio ritual de animales y quizás alguna otra cosa más. Bueno, yo siempre me he preguntado, tanto momificar con aquellos conocimientos arraigados en aquel mundo fantástico y esplendoroso, con gran sabiduría, vete a saber si pues la momificación no era pues algo que era un ritual, pues bueno, para conservarse y hacer el tránsito al otro lado, sino dejando tanta carga genética para en un futuro quizás volver por la resonancia de tu propio ADN, porque esto un día podríamos hablar largo, profundo, que no sea una puerta de vuelta en otro formato. Ahí lo dejamos. Profesor, qué lástima que el tiempo en radio contigo no sabemos curvarlo, ¿eh? Qué maravilla escucharte, qué maravilla aprender, qué maravilla incluso escuchar un gatito buscando buenas vibraciones. Bueno, tenemos que decir que el profesor Tristán Castell de Pinós, este próximo 2024, este año 2024 que ya nos acaricia sus vientos misteriosos, será uno de los ponentes. Contentos estamos del Sapiens, que tocaremos temas paranormales y neonormales, menos normales, lo paranormal y lo nuevo normal. Que poca broma. ¿Qué te parece? Muy bien, espero que este año 2024, que es un año 8, que no, hay que recordar que el 8 es la torsión del 0. Y eso quiere decir que se van a producir elementos muy desestructurados. Va a haber mucho revuelo, porque aparte de todo, pues el 8 es la lemnísquera, el retorno de lo mismo. Entonces, la torsión del tiempo, para los que hablábamos un poquitín de la precesión de los equinoccios, el 8 siempre representaba la precesión de los equinoccios y claro, para los que ahora son terraplanistas, pues no sé cómo lo mirarán. Pero... Bueno, pues que dejen la tierra plana y que procuren hacer algo por la tierra que tenemos. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. También para ti y para nuestros oyentes, un abrazo para todos. Y amigos y amigas, seguro que todo lo que nos ha comentado el profesor Tristán Castell de Pinós, alguna cosa empezáis a encajar en ese puzzle, en ese rompecabezas de la vida, ¿verdad? Fantástico, y tanto que sí. De lo dicho, sin más, que cada uno saque sus propias conclusiones. El país de los faraones te espera para desvelarte todos los secretos ocultos sobre Reiki y su energía. Un viaje donde vivirás las enseñanzas de los antiguos egipcios y contactarás con el Reiki de los faraones de la mano del maestro Joan Piquet. Lugares sagrados como Saqqara, Dashur o la misma pirámide de Keops te atraparán, llevándote a descubrir su maravillosa vibración ancestral cargada de historia y espiritualidad.
Practica Reiki en lugares sagrados, fortaleciendo tu conexión con el universo. Meditaciones en grupo que te conectarán con la energía de los antiguos dioses. Recibe la maestría de Reiki egipcio a través de un recorrido que te mostrará toda la magia y conexión con sus ancestros y el corazón del auténtico Reiki de los faraones.